Mientras nada en medio del océano rodeada por sus atunes, Karen Nieto, afamada bióloga marina, recibe una petición de ayuda de la Interpol. Un compañero de la universidad ha desaparecido y, al parecer, ella fue la destinataria de su última llamada de socorro. Karen consigue descifrar el mensaje de su amigo y dirige sus pasos hacia el archivo Darwin, en la abadía de Westminster, donde descubre que un texto póstumo del autor del origen de las especies ha desencadenado una fascinante intriga. En caso de ser auténtico, ese documento revelaría los últimos asombrosos hallazgos de Darwin, y ahora la ciencia y la religión volverían a ir de la mano. Sabina Berman recupera a la protagonista de La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, su anterior novela, para sumergirla en un thriller sobre la lucha por el legado de Darwin. Sabina Berman, buenos días. Buenos días. Y bienvenida a Periodista Digital. Muchas gracias. Usted, aparte de ser novelista, es poeta, es dramaturga, es periodista. No, yo soy escritora. Efectivamente, que engloba todo exacto. eso. ¿Con qué género disfruta usted más? Cada uno tiene sus características y las disfruto. Por ejemplo, la novela, nadie me tiene que decir cuánto cuesta realizarlo, nadie interviene, estoy sola. Eso me encanta, es una libertad total, y después me siento muy sola. Entonces me voy a hacer teatro, en donde uno crea familias que duran 1 año o 2 años, y después me vuelvo, tengo una gran necesidad de estar sola y me regreso a la novela, ¿no? Voy y vengo de un género a otro, y el género periodístico es algo que tengo como una disciplina. Cada semana escribo para la revista Proceso, y eso me ancla a la realidad. Ha ganado usted el Nacional de Periodismo en 2 ocasiones. En ¿no? 2 ocasiones, sí. Karen Nieto, que como he comentado al empezar, es la protagonista de su anterior novela, La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, es un personaje muy especial, porque es un personaje autista. Uh-huh. Comentábamos antes que es un tipo de autismo, el Asperger, ¿no? Me figuro que es un personaje que no se le va fácilmente, ¿no? Por eso lo ha recuperado para esta nueva historia, ¿no? Exactamente, porque es una manera de estar en el mundo, una manera de ver que a mí me parece muy esclarecedor. Karen primero existe y luego a veces piensa. Está fuera de la burbuja del lenguaje. Cuando nosotros somos amaestrados, los típicos neurotípicos de nuestra época, a estar en el lenguaje todo el tiempo, la realidad es un paisaje allí afuera que estamos decodificando hacia el lenguaje. Ella está en la realidad y a veces piensa, entonces observa cosas que el típico ser humano no ve. Me figuro que trazar, retratar, plasmar este tipo de personaje supone un reto, ¿no? Bueno, supone colocarse en una forma en que yo no fui entrenada para estar en esa forma. Claro. Pero, por ejemplo, sí recoge yo creo que mis observaciones más sinceras. Por ejemplo, cuando en la novela Karen entra a la abadía de Westminster, a la iglesia en la abadía, y es la primera vez que entra a una iglesia y ve a estos ángeles de mármol, y se angustia mucho porque lo primero que nota es que es un híbrido entre ave y ser humano, y revisa rápidamente su árbol darwiniano y dice, a ver, ¿dónde está esta especie intermedia entre las aves y los seres humanos? Y rápidamente por internet investiga y se da cuenta que no existe esa especie intermedia, por lo menos detectada hasta ahora, y entonces llega a la conclusión, estoy en un mundo fantástico, estoy en el Disneylandia de los adultos. Y por hablar de algo menos agudo, al llegar a la abadía me viene a la cabeza también que se sorprende de que la gente esté dispuesta a pagar 18 libras Exacto. por pisar
las tumbas de los muertos, ¿no? Claro, y después, exactamente, y después ve, bueno, lo ve como un lugar de muerte, ¿no? Está lleno de muertos, la iglesia de Westminster, y después, para colmo, ve a un señor asesinado colgado en una cruz y se entera que es el Dios todopoderoso y dice, Dios mío, esta gente de veras está confundida. Entonces, esta claridad de vivir en el presente, de estar desasido de la historia y del futuro, de las proyecciones a futuro, da una claridad muy especial a Karen, que yo disfruto mucho ponerme en su piel. Es más, me gustaría ser Karen. Pero usted ha sido psicóloga, ha trabajado como psicóloga clínica, ¿no? Yo fui psicóloga clínica, sí. Entonces supongo también que eso le habrá servido, esa experiencia, para elaborar el personaje, ¿no? Sí, sobre todo me dio una visión de lo diverso que son los seres humanos en cuanto se deshacen de la pretensión de ser normales y de lo que nos perdemos los que insisten en ser normales, de lo que se pierden, ¿no? La oportunidad de ser distintos. Sí, he leído en alguna entrevista que usted decía, si a un autista le da por tocar 8 horas diarias el piano, pues dejémosle, ¿no? Es una bendición. Sí, claro, por eso hay tan grandes intérpretes de música que son autistas, o matemáticos muy importantes que son autistas, muchos genios han tenido por lo menos rasgos de autismo. Yo creo que además los escritores que somos realmente dedicados, esos que nos pasamos por 8 horas ante la computadora 7 días a la semana, algo tenemos que tener de autismo, ¿no? La forma de ver el mundo, la forma que tiene de ver el mundo Karen, se plasma en la escritura de la novela. Por Así ejemplo, es. el yo, cada vez que utiliza, el yo está constantemente, claro, y además cada vez que sale aparece con Y mayúscula. Así es. Los números cuando salen no aparecen escritos, aparecen numerados. En la novela también hay imágenes, hay dibujos, hay... Supongo que eso es clarísimamente intencional y es una manera más de remarcar esa visión de Karen, ¿no? Sí, la novela está escrita por Karen. Claro, claro. Sí. Y en el centro de la novela está esta autobiografía teológica de Darwin. Darwin fue la persona que destruyó el relato religioso. Si hoy día tenemos una polémica muy viva en nuestras culturas, y yo creo que dentro de nuestros cráneos también, sobre existe Dios, no existe Dios, qué es Dios, hay un plan en la naturaleza, no hay un plan, todo es azar. Eso se lo debemos a Darwin, que fue un hombre que iba a ser sacerdote. Cuando era joven su intención era ser sacerdote. Si se acercó a la naturaleza fue para encontrar las leyes de Dios, de la perfecta creación de Dios, usando sus palabras, y le sucedió una paradoja. Al encontrar esas reglas, sus descubrimientos le mostraron que era imposible Jehová, el Dios de la Biblia, el Dios judeo cristiano. Era imposible y se volvió un ateo. Es un hombre, Darwin nunca volvió a pisar una iglesia. Incluso cuando su hija murió, no fue al servicio en la iglesia. Cuando su mejor amigo y mentor, Charles Lyell, murió, le confirieron el honor de hablar en Westminster, precisamente, y él no entró a Westminster. Pero pasados sus 60 años, Darwin notó que había algo errado en su teoría. La teoría de la evolución, como todos sabemos, nos dice que la vida consiste en una lucha en donde el más apto triunfa. Y él se volteó alrededor y dijo, no veo esa lucha. La veo en momentos críticos, pero no la veo constantemente. Dijo, otras leyes deben estar operando. Y pasados los 60 años se metió a investigar estas leyes de la cooperación. Empezó a notar que lo que realmente sucede en la naturaleza, la gran mayoría del tiempo, es cooperación. Cooperación que se descifra en amor,
o sea, amor sexual en cuidado mutuo, en incluso filantropía, que los animales son filantrópicos, en actos de justicia. Y entonces empezó a hacer toda una investigación. Por desgracia, no le dio tiempo de hacer un libro tan minucioso y tan apabullante como El origen de las especies, pero nos dejó ese legado en un libro muy delgado que se llama El origen del hombre. Hoy diríamos el origen del ser humano, ¿cierto? Y la novela trata de ir siguiendo a Darwin en todos sus descubrimientos y llegar a ese lugar donde él descubrió las leyes de la cooperación y reencontró a Dios. Ahora, es un Dios que no es Jehová. Este es el meollo, esto que usted acaba de contar. Es el tronco. Todo el meollo de la novela. Así es. Karen entra, conoce esto debido a que un antiguo compañero de la universidad, un profesor, por cierto, español, que usted cuenta al final de la novela que existió, Antonio Márquez, sí, y que efectivamente desapareció en Oriente Medio. Así es. Ella conoce todo esto porque él, en el último momento, desde esa habitación, desde ese baño, no vamos a desvelar más, le manda un mensaje que ella descifra. Ese mensaje le pone a ella sobre la pista, y entonces desde ese momento se abren 3 historias. Por un lado, la investigación que va haciendo Karen y que va contando; por otro lado, las peripecias de este profesor; y por otro lado, las peripecias de Miss Hope, sí, que es la secretaria católica que entra a trabajar para Darwin en estos últimos momentos, ¿no? Así es, así es. Porque el gran misterio es, si después de contar muy brevemente la historia de Darwin, ¿por qué Darwin está enterrado en la iglesia en Westminster? Eso es lo que a ella le llama la atención, ¿no? Karen, es Karen, una incongruencia. Nada más llegar allí y ver la tumba. Claro, y dice, hay una historia aquí que no es evidente. Acá hay unas incongruencias claro, después de pasar de Los Ángeles imposibles, encuentra algo también imposible allí. El gran ateo del siglo XIX, el asesino de Dios, como se le llamaba, está detrás del atrio mayor de la iglesia Westminster. Un hombre que nunca quiso volver a entrar a una iglesia a partir de los 35 años. A los 73 años fue enterrado por orden de la reina Victoria en una iglesia. Ese es el misterio que recorre la novela. Según la novela, Miss Hope se entrevista con la reina. Así es. Y según la novela también aparece un Darwin que al final de su vida está muy arrepentido de que se haya hecho esa lectura errónea de su obra, ¿no? ¿Qué hay, aunque usted lo explica en la última página del libro, en todo esto que hemos comentado, qué hay de verídico? Es decir, ¿cómo llega usted a esto y qué hay de verídico en todo el trasfondo de la novela? Yo diría que la mayor parte de lo que se refiere a Darwin es verídico. Claro. La gran parte. ¿Qué me pasa a mí? Que yo recorro en cámara lenta. La novela sucede en 10 días, pero yo personalmente recorro en una amplitud de tiempo mucho mayor, digamos 10 años, esta historia. Voy a Westminster y veo la tumba de Darwin y digo, o bien yo estoy loca y estoy alucinando, o la gente que está aquí y toma esto como una normalidad no entiende lo que significa que el asesino de Dios esté en Westminster. Entonces empiezo a investigar, empiezo a releer a Darwin, empiezo a separar todo lo que Darwin escribe sobre Dios en El origen, que es bastante, y me topo con una cosa muy sorprendente. Me topo que, como sabes, Darwin dejó una autobiografía. La familia de Darwin, 100 años después, republicó la autobiografía, añadiendo los trozos que se habían censurado. Y cada uno de esos trozos se refiere a Dios.
es una autobiografía que Darwin escribe al final de su vida, cuando tiene 70 años, con gran libertad, con gran honestidad, como era él. Y estas partes que se habían quitado, bueno, esa autobiografía sin esas partes daba la impresión que era un hombre que no le interesaba el tema de Dios, que era muy sorprendente para alguien que había sido, que había querido ser sacerdote de joven. Bueno, al revisar cada una de estas partes que habían sido censuradas de la autobiografía, me hago una idea bastante clara de qué pensaba Darwin al final de su vida sobre Dios. Tiene esta expresión maravillosa que dice: hoy desperté budista. Desde el primer momento que empieza usted a investigar sobre Darwin y a escribir sobre él, ¿tenía ya claro la presencia de Karen Nieto o eso vino después? Eso vino después. Eso vino después porque Karen Nieto es para mí es una presencia continua. Yo cada que tengo la oportunidad me convierto en Karen. O sea, que vive con ella, ¿no? Por así decirlo. O sea, es un personaje que la acompaña en todo momento, se puede decir, ¿no? Es, digamos, mi parte honesta. Ya. Radicalmente honesta, Ya. ¿no? Y también asocial, la que está desprendida de la necesidad de conectar con otros seres humanos. Sí. El reflejo que hace de Medio Oriente, perdón, con esa Oriente Medio, con esa policía moral, tal, es un retrato duro, descarnado, y me figuro que no a todo el mundo le sentará demasiado bien, ¿no? No, bueno, pues porque vivimos en esta época de confusión moral donde nuestra solución ante los dilemas morales es decir que cada quien piense lo que quiera. Y dejamos pasar cosas terribles. Por ejemplo, en el Corán, efectivamente en la tercera parte del Corán incita a la violencia. Digo, no lo digo yo, hay que leer el Corán y ahí está. La tercera parte, eso no quiere decir que los musulmanes tengan que acatar todo su Corán. Por cierto, la Biblia también incita a la violencia, al asesinato de los diferentes, de los que piensan distintos. La ventaja que tenemos es que ni los judíos ni los cristianos tienen ahora ejércitos, ¿no? El Vaticano no tiene un ejército que puede invadir Europa y como lo tuvo. Y no solo eso, sino que a lo largo de la historia el Vaticano se ha dicho varias veces, en distintas encíclicas, etcétera, que la Biblia había que irla leyendo en cada contexto, ¿no? Y sin embargo, la lectura que muchos hacen del Corán, que estos fanáticos, no vamos a decir por supuesto que todo el mundo sea así, pero que estos fanáticos, estas personas que usted saca, dicen que eso se escribió, que es la palabra de Dios y que eso es así, estemos en el 1300 o en el 2014, ¿no? Y tienen ejércitos, dispersados por el mundo, y también hay estados teocráticos musulmanes. No nos damos cuenta, pero los musulmanes es la religión más poderosa del mundo actualmente y vivimos mucho amenazados por estas teocracias musulmanas que además nos exigen que no veamos lo que el Corán dice con toda claridad. Yo creo que hay toda una gran ignorancia en Occidente de lo que es lo que dicen las religiones sobre la violencia. Y repito, la ventaja es que ni los judíos ni los cristianos, yo soy de ascendencia judía. Su abuela, ¿no? Era judía, ¿no? No, y además yo fui educada leyendo la Biblia diario, unas 4 horas, en hebreo directamente. Mi abuelo fue escritor de Biblias, o sea, era un hombre que escribía rollos de Torah. Vengo de un lugar religioso, sé de lo que estoy hablando. Y además la Biblia, hay que decirlo, lo dice una persona que se pasó toda su infancia y primera juventud leyéndola. Es incoherente, es un libro lleno de incoherencias, de dictámenes hacia distintos. Vivir según la Biblia es una imposibilidad. Uno tendría que elegir qué partes de la Biblia. Es un libro, la Biblia nos explica lo que el ser humano comprendió sobre la vida hace 24 siglos. Claro. Desde entonces para acá hemos aprendido otras cosas y no son compatibles.
Es lo que Darwin escribió. No es compatible. Por ejemplo, este Dios todopoderoso que tiene un plan para la naturaleza y en especial para el ser humano, que creó cada una de las criaturas vivas y las creó perfectas, todo eso no checa con la realidad. Las criaturas no son perfectas, somos todas las criaturas vivas muy imperfectos. Si respiramos es porque estamos apenas suficientemente bien construidos para hacerlo. No hay un plan en la naturaleza. El ser humano no tiene una excepcionalidad. ¿Qué más? Y no hay una mente controladora que está controlando la naturaleza. Bueno, entonces, ¿cómo lee uno la Biblia si acepta todo esto? Y aquello que decía Darwin de que cuantas más peculiaridades tuviera una especie, más apta era para... Claro, mientras más diversidad haya en una especie, más posibilidad hay que algunas, ¿no?, de las criaturas se adaptarán al futuro. Claro, más creativa es. Claro. Les digo, lo vemos, las ciudades donde existen más gays, transexuales, ¿cuáles otros anómalos, donde se respeta también lo que llamamos gente con discapacidades, son las ciudades más creativas, más bullentes, donde suceden más cosas, donde hay más cultura viva. Es lógico, eso lo escribió Darwin. Hablando de esto, el profesor que desaparece, el compañero de Karen, es transexual. Usted tiene otra novela en donde él está protagonizada o hay unos personajes que son lesbianas, ¿no? Ha escrito usted sobre eso, ¿no? Sí, claro. En una novela anterior a esta y anterior a La mujer que buceó entre el corazón del mundo. Siempre hay una preocupación, tiene otra novela sobre su abuela judía. Así es. Siempre hay una preocupación por darle voz, por así decirlo, a las minorías, ¿no? Sí. A la diversidad. Es que la normalidad es una camisa de fuerza. Nos amaestran a todos igualitos, ¿no? A mí no me parece muy buen material literario, eso es lo que me sucede. Me interesan mucho más los personajes que están fuera de la normalidad, los anormales. Hemos comentado antes que usted ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Periodismo, que todas las semanas escribe. ¿Cómo ve la realidad de su país ahora mismo? Y luego le voy a preguntar cómo percibe usted o cree que percibe la gente en general desde México la realidad por la que atraviesa ahora mismo Europa y en concreto España, ¿no? Sí. Bueno, México estamos pasando iba a decir un momento, pero ya es bastante largo para ser un momento. Llevamos 12 años en que el país se nos está desbaratando entre las manos, ¿no? Creo que es el pago al pecado de no haber construido un Estado de Derecho. Vivimos en un Estado fallido y al mismo tiempo en un país donde el Estado está en todas partes. La tercera parte del territorio es el lejano oeste, o sea, hay armas por donde sea, hay disparos por donde sea, y nuestro reto de mexicanos es acabar con esto, y la pregunta es cómo, ¿no? Puede ser por un golpe autoritario, que sería la peor solución, y la otra es por el aumento drástico de la democracia y la construcción de este Estado de Derecho. Yo soy de las personas que abogo muy abiertamente que tenemos que construir este Estado de Derecho, es decir, tener jueces limpios, que no tenemos en México, y policías limpios. Tenemos un país, puede sonarle a quien escuche esto que estoy exagerando. Bueno, tenemos un país donde el 98% de los crímenes no llegan a un juzgado. Eso es terrible, ¿eh? Bueno, entonces en ese contexto entra el narcotráfico. Esto ha existido siempre en México. Nunca hemos tenido ese Estado de Derecho que se rompió. No existe tal época. Entra el dinero del narcotráfico y los intereses del narcotráfico, y en un primer momento, en un largo momento, todo el final del siglo XX, el Estado permite que suceda y más bien entra en conspiración, en corrupción con el narco, y los permite
traficar su droga hacia Estados Unidos. Pero los panistas, que son sobre todo nuestro segundo presidente panista, muy católico, decide que hay que luchar contra los malos, lanza una guerra militar, lanza el ejército contra los comillas malos narcotraficantes y el país se nos desbarata. ¿Qué va a suceder? Puede suceder el golpe de autoridad del gobierno actual, entrar con los ejércitos y poner orden, que sería, yo digo, lo más terrible que podría suceder. Puede suceder esta construcción de jueces y policías limpios, y por fin también puede suceder el regreso al pasado, que se entra en connivencia con los narcotraficantes y dejarlos traficar hacia Estados Unidos, que tampoco estaría mal. Es el segundo que me gusta, antes de el golpe de autoridad, porque a nosotros ¿por qué estamos en una guerra para impedir que los muchachos de Berkeley fumen mota? Yo fui maestra en Berkeley y todos los sábados era como para los adultos en Europa es tomar un martini o tomar un jerez. Para los muchachos de Berkeley y de muchas partes de Estados Unidos es fumar un cigarrillo de mota. ¿Por qué no? Tener una guerra por eso es una de las guerras más absurdas, igualita que la guerra de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Bueno, pues ha terminado el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias, Sabina. Mucha suerte con la novela y también le deseo a Karen mucha suerte con sus atunes, que seguro que la tendrá. Muchas gracias. Gracias.